Hola, ¿qué tal están? Introducción a la filosofía de Hegel. Jorge Guillermo Federico Hegel nació en 1770 y murió en 1831. Nace en Stuttgart y hace sus primeros estudios en el gimnasio de su ciudad natal, donde se apasiona por el mundo griego y los temas religiosos. De 1788 a 1793 estudia en el seminario de Tubinga junto con Hölderlin y Schelling, que son sus compañeros de estudio. Son años clave: Revolución Francesa, Kant publica la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, aparece la primera obra de Fichte, se inicia la polémica sobre el panteísmo de Spinoza, Goethe da a conocer un fragmento del Fausto, Hegel lee a Rousseau, se entusiasma también con la Revolución Francesa y continúa apasionado por Grecia. De 1793 a 1800 ejerce como preceptor privado en Berna y luego en Frankfurt. De estos años datan sus escritos de juventud y pues también hay que decir que Kant y Fichte dominan la escena filosófica de ese momento. Desde 1801 a 1806 pues se traslada a Jena, animado por Schelling, a integrarse en la ciudad y también en la actividad del centro filosófico de Jena. También publica su primera obra, a diferencia de los sistemas de filosofía de Fichte y Schelling, en el año 1801, y se declara favorable a la filosofía de Schelling, ya que su sistema le parece objetivo y subjetivo al mismo tiempo, el verdadero idealismo. De 1806 a 1816 pasa primero 2 años en Bamberg como redactor del periódico local, publica La fenomenología del espíritu en 1807, escrita en Jena, y en el prólogo declara su distanciamiento de la filosofía de Schelling. Luego se traslada a Nuremberg como director del gimnasio de esa ciudad y publica los 2 volúmenes de la ciencia de la lógica, 1812 y 1816. Desde 1816 a 1818 está en la Universidad de Heidelberg, comienza a ser conocido, publica la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en 1811, la más completa exposición de su sistema, y se fue ampliando en las ediciones de 1827 y 1830. Y en la primera obra completa, o en la primera edición completa de sus obras, en 1831. Desde 1818 a 1831 está en la Universidad de Berlín, donde permanece hasta su muerte enseñando y donde alcanza su mayor prestigio. Podemos decir que realmente los principios del sistema de Hegel son el concepto fundamental de su filosofía, podríamos decir, de la filosofía hegeliana, es el concepto de lo infinito, y el problema clave es la relación de lo finito con lo infinito. Es evidente que Hegel aparece entonces como un filósofo romántico que posee un profundo trasfondo teológico. El mismo Hegel lo dice. Además, Hegel buscará conceptualizar cómo en lo infinito se comprende todo y se reconcilia todo. El propósito de su juventud parece mantenerse. Al separarse de Hölderlin, a su salida del seminario de Tubinga, los 2 jóvenes formularon una consigna común: reino de Dios. Ahora el Hegel maduro habla un nuevo lenguaje, pero la consigna es la misma. En cuanto al infinito, pues lo entiende como totalidad. Hegel concibe el infinito diciendo que para él lo infinito no está más allá de lo finito, no es algo vacío, indeterminado. Lo infinito contiene en sí lo finito. O también lo infinito no es trascendente, sino inmanente a lo finito. Por eso los seres particulares, lo finito, no son sino momentos de lo infinito. El infinito es pues el todo o la totalidad de lo real. De aquí se sigue que solo lo verdadero es el todo. Lo señala la fenomenología en el prólogo. Es decir, no hay verdad en lo separado, solo es verdad la totalidad, y no hay en sentido estricto verdades parciales. Algo es verdad solo en la medida en que se integra en la totalidad. También pues se puede entender el infinito como devenir. En la época de Hegel, la filosofía de Spinoza tuvo en Alemania una profunda repercusión. También Spinoza hablaba de una sustancia infinita que lo comprendía todo, en sí misma, como simples modos suyos. Se podría pues pensar que el infinito de Hegel no es quizás sino la sustancia de Spinoza. Sin embargo, Hegel critica a Spinoza al haber concebido su sustancia como un objeto o una cosa que contiene sin más y estáticamente modos que se identifican entre sí. Al contrario, señala Hegel, hay que concebir la sustancia como algo vivo y en movimiento, como un proceso que se desarrolla y que además se desarrolla por internas contradicciones. Hegel expresa todo esto diciendo que el infinito es sujeto o también espíritu, algo pues que no solo se desarrolla y posee vida, sino que tiene como término de su devenir la plena autoconciencia de sí mismo. Por tanto, el devenir de lo infinito hace que surja la contradicción en su interior.
En efecto, devenir es siempre devenir algo distinto de lo que es en sí como pura esencia. Así es como también sujeto y objeto pueden llegar a coincidir plenamente, pero el infinito también se puede entender como razón, ya que el todo, la realidad, no es sino el despliegue, el desarrollo del espíritu. En consecuencia, el espíritu pone o crea la totalidad de la realidad. Ello implica un nuevo concepto de razón. Para Kant, la actividad racional solo ponía la forma del conocimiento. La materia o contenido era dada por la sensibilidad, presuponiéndose la existencia de una cosa en sí misma distinta del sujeto. Para Hegel, en cambio, la razón pone la totalidad de la realidad, la forma y el contenido. La forma es la razón como conocimiento que concibe y el contenido es la razón como esencia sustancial de la realidad. La identidad consciente de forma y contenido es la idea filosófica. El infinito es razón, pero razón infinita y creadora. De aquí se siguen tres consecuencias importantes que constituyen quizá los aspectos más característicos del hegelianismo. En primer lugar, todo lo racional es real y todo lo real es racional. En segundo lugar, el deber ser y el ser coinciden en cada momento del proceso, el cual es un proceso necesario por ser racional. Y en tercer lugar, la función de la filosofía no es adelantarse a la realidad, ni decir cómo debe ser el mundo. Su papel es más simple, comprender la realidad, justificarla, ponerse en paz con la realidad. Esta intención hará aparecer a Hegel como filósofo conservador y ser especialmente criticada por Marx. También la razón puede entenderse como idea. Además, el infinito puede comprenderse como conciliación de contrarios. Hegel no quiso eliminar las contradicciones de la realidad, sino asumirlas y comprenderlas. Negar el dolor sería ignorar el mundo. Incluso en Dios, la muerte del Hijo permite introducir simbólicamente el momento del dolor. Por esta razón, Hegel formula una concepción dialéctica de la realidad y en ella se inspira su propio método. En cuanto a la dialéctica, es en Hegel simultáneamente una concepción de la realidad, una ontología, y el método de la ciencia, o sea, una lógica. Ambos aspectos son inseparables. En efecto, para Hegel realidad y razón coinciden. Todo proceso real es dialéctico y la razón pues debe proceder también dialécticamente. Puede comprenderse además la dialéctica como ontología. Como ontología, la dialéctica significa esto, una concepción de la realidad como un proceso circular en tres momentos, cuyo motor es la contradicción. Explicita aspectos ya tratados más arriba, al ser lo infinito una totalidad, nada está aislado, sino que todo está en relación, pero precisamente en relación de oposición y no de identidad. Así es como el todo se encuentra en movimiento y devenir. Los tres momentos del proceso dialéctico son expresados en términos muy diversos que corresponden a las expresiones de Fichte, tesis, antítesis y síntesis. La dialéctica también puede ser entendida como método. La dialéctica como método consiste en descubrir y seguir racionalmente el movimiento de la idea, de modo que la razón y la realidad expresen su verdadera coincidencia, así es como los pensamientos se hacen fluidos, se convierten en conceptos, es decir, en lo que verdaderamente son, automovimientos, círculos. Esto lo dice en la fenomenología. Hegel propone pues una nueva lógica, la lógica dialéctica opuesta a la lógica formal aristotélica. Esta última se basa en el principio de identidad y en otros principios, como el principio de contradicción. La Fenomenología del Espíritu, de 1807, es la primera obra importante de Hegel, quizá la más importante o la que más repercusión ha tenido. Hegel la consideró como una introducción al sistema de la filosofía y ello en un sentido muy peculiar, muy específico, en efecto. Así pues, la fenomenología muestra las etapas del recorrido del espíritu universal que se encuentran en la humanidad, hasta llegar a la plena autoconciencia de sí mismo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, son etapas ya recorridas. Segundo, son etapas necesarias. Tercero, el paso de una etapa a otra se realiza dialécticamente, es decir, en cada una de ellas el espíritu experimenta una escisión y un desgarramiento que la obligan a dar el salto hacia la etapa siguiente. Además, todo el proceso es descrito conforme al esquema triádico de la dialéctica. La fenomenología posee, por tanto, podemos decir, una estructura histórica. No es una exposición sistemática en el sentido clásico. Realmente es la odisea del espíritu, su regreso trágico y doloroso a su verdadera patria después de un largo periodo de extranjería o alienación en lo otro. Narra cómo el espíritu sale de sí y vuelve a sí por medio de la autoconciencia. La Odisea es narrada a partir de figuras de carácter histórico, cada una de las cuales refleja un momento de la historia de la humanidad en cuanto portadora del espíritu, y en ellas aparece
la humanidad como comunidad política, religiosa o cultural. Este amplio cuadro histórico es el que se le ofrece al individuo como diciéndole: este es tu destino, recórrelo. También está la dialéctica del amo y el esclavo y la conciencia infeliz. Podemos decir que la toma de conciencia del mundo exterior conduce a la conciencia de sí mismo, a la autoconciencia, pero dice Hegel, la autoconciencia requiere el reconocimiento por parte de otra autoconciencia. Solo gracias al otro puede llegar a ser yo. Se entabla entonces una lucha a muerte por el prestigio y el reconocimiento y no por la propiedad de la tierra. El que teme morir cede y se convierte en esclavo y trabaja para el otro, el cual es reconocido como señor. Podemos decir también que Hegel, cuando habla de la conciencia infeliz, señala que la conciencia se desgarra a sí misma en una ilusión insostenible, la dualidad interior en su intento de alcanzar la libertad. Su principal manifestación acontece con el pensamiento medieval, en el que se acentúa el contraste entre dos conciencias, la inmutable divina y la mutable humana. La infelicidad consiste en la conciencia que no se reconoce a sí misma como la unidad de estas dos conciencias, sino que se agota en mantener la distinción y someter una a la otra, en esta dualidad pues interior entre lo inmutable, que es lo divino, y lo mutable, que es lo humano. Podemos decir que en realidad pues el sistema hegeliano pues establece pues y desarrolla y amplía el mismo contexto, pero utilizando categorías o conceptos. Por ejemplo, el esquema de la enciclopedia, basado como siempre en divisiones triádicas o dialécticas, permite comprender la amplitud del sistema hegeliano, que se presenta a sí mismo como el término final del desarrollo de toda la historia de la filosofía. Existe en primer lugar la lógica, la idea en sí misma. Más que una lógica es una ontología, se divide en doctrina del ser, doctrina de la esencia y doctrina del concepto. En segundo lugar está la filosofía de la naturaleza. La idea se hace extraña a sí misma en la naturaleza y se divide en mecánica, física y física orgánica. Y en tercer lugar está la filosofía del espíritu. La idea vuelve sobre sí misma, autoconciencia, y se divide en espíritu subjetivo, que comprende la antropología, el alma, la fenomenología del espíritu, conciencia, la psicología, espíritu, el espíritu objetivo, que comprende derecho abstracto, moralidad, eticidad, que comprende familia, sociedad civil, Estado, y por último el espíritu absoluto, que es el arte o lo absoluto en la intuición sensible, la religión, lo absoluto en la representación, y la filosofía, lo absoluto en el concepto. En cuanto a la filosofía del derecho, el derecho cubre para Hegel todo el ámbito del espíritu objetivo. El tema es tratado en la filosofía del derecho de 1821 y se encuentra resumido en la enciclopedia también. El derecho, especialmente en su realización en el Estado, es para Hegel la objetivación del espíritu como libertad. De ahí que la libertad sea la idea central de esta parte del sistema hegeliano. Se trata de una libertad realizada y universal también. Eso hay que decirlo claramente. En cuanto pues, a la filosofía de la historia, pues la filosofía del derecho concluye al hablar sobre el Estado con una exposición de la historia universal. La filosofía de la historia es pues la culminación para Hegel de la filosofía del derecho e incluso de todo el sistema hegeliano. La historia para él tiene un sentido y solo puede comprenderse teleológicamente desde el concepto de fin. Así, en la historia, desde la perspectiva hegeliana, pues finalidad, racionalidad, deber ser, como idéntico a lo que es o sucede, y necesidad coinciden. La historia discurre dialécticamente y todo lo que sucede, sucede necesariamente. El pasado no es negado, sino asumido y superado. Por eso la historia universal, para Hegel, es el juicio o la justificación universal de todo acontecimiento. Ahora bien, el fin inmanente de la historia es la automanifestación o autoconciencia del espíritu, en lo cual consiste también su libertad absoluta, de ahí que para Hegel libertad y conciencia de la necesidad histórica sean fórmulas coincidentes. Según Hegel, solo los estados tienen realmente historia, en cuanto que son ellos los que encarnan en su espíritu del pueblo, Volgeist, el espíritu universal, Beilgeist, y en cada momento domina, para Hegel, un pueblo en la historia. Así puede describir Hegel la historia universal como el dominio sucesivo del mundo y del espíritu oriental, griego, romano y finalmente germánico. En cuanto a los individuos, y especialmente los héroes como Alejandro o Napoleón, son sólo medios de cuyas pasiones se vale la razón, que para Hegel es la astucia de la razón, para encaminar la historia
a su fin necesario. Como se puede observar, la complejidad de la filosofía hegeliana es enorme, pero sus escritos se pueden leer todavía actualmente y tiene obras menos densas, como escritos de juventud y otras, también escritos sobre pedagogía, etc. En cualquier caso, diríamos, todos sus libros, todas sus obras forman parte de la historia de la filosofía universal, son obras importantísimas para entender el siglo XIX, para entender completamente lo que es la filosofía, y sigue siendo un pensador actual.